Mayerly Burgos de WM Postres y hoy les voy a mostrar cómo hacer una deliciosa torta 3 leches. Empezamos con las claras de 5 huevos y empezamos a batir hasta punto letra por aproximadamente 5 minutos en la velocidad más fuerte. Luego le agregamos la mitad del azúcar hasta que se quede firme. Una vez que tengamos las claras bien firmes, pasamos a cambiar de bol y usar las 5 yemas. Batimos por aproximadamente 1 minuto hasta que tenga una textura suave y seguidamente le agregamos la otra mitad del azúcar. Acá batimos por aproximadamente 5 minutos más hasta que todo se integre súper bien. Una vez que ya tengamos una textura cremosa, le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla con un poquito de ralladura de limón. Puede ser la mitad de un limón o un limón entero. Y una vez que se integraron todos, le echamos la leche. Batimos por unos segundos más. Y ahora despacito le vamos a ir agregando las claras con movimientos envolventes. Mi emprendimiento se llama WM Postres. Yo vendo tortas 3 leches en vasitos, también vendo entero. Depende del pedido que me hagan, no tenemos problemas con eso. También tengo alfajores de chocolate y también alfajores blancos. Solamente estoy haciendo eso hasta el momento porque inicié como hace 2 meses recién. Desde la pandemia empecé con esta receta que me gustó muchísimo y siempre me gustaron, y como tengo tiempo los fines de semana o apenas tengo tiempo libre, yo ya me pongo a hacer postres. Y como a toda la gente le gusta, muchos me insistieron para que empiece a vender y así fui empezando. Una vez que integramos todo, le echamos la harina ya tamizada de a 3 partes para que no se nos vayan las burbujas de aire de las claras del huevo. Ya estoy en la facultad, estoy en el 2º año de administración de empresas. Una vez que le echamos toda la harina, le echamos como una cucharadita de polvo de hornear y integramos todo de a poquito para que no se pierdan las burbujas. Sería 150 de azúcar, 200 gramos de harina y 5 huevos, separando las claras de las yemas. Y yo la verdad que acá le puse como medio limón, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de polvo de hornear. Tenemos una página en Instagram que se llama WM Postres y también tenemos un número de WhatsApp. El número es 0985-375-670. Una vez que vemos que se integraron todos los ingredientes, vamos a tener un molde preparado con papel manteca o también puede ser con manteca y un poquito de harina. También puede ser aceite, con lo que tengas en tu casa, perfecto. Una vez que tengamos todos los ingredientes, echamos en el molde. Una vez que tengamos la masa en el molde, llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 40-45 minutos aproximadamente. Una vez que sacamos del horno el bizcocho, tenemos que dejar que se enfríe y desmoldamos en un recipiente. Y mientras se enfría, pasamos a preparar la salsa 3 leches. Yo uso 300 ml de leche entera.
300 de crema de leche y también 300 de leche condensada. Y para darle un toquecito, un chorrito de esencia de vainilla. Esto revolvemos bien hasta que se mezcle todo. Y una vez que nuestro bizcocho ya está frío, procedemos a clavar un poquito con un tenedor para que pueda absorber muy bien la salsa tres leches. Procedemos a bañar nuestro bizcocho. Lo ideal sería que esto repose una noche entera, así el bizcocho absorbe súper bien la salsa y al día siguiente se queda bien mojadito. Una vez que el bizcocho ya reposó las 8 horas en la heladera, o sea una noche entera, le podemos decorar con un merengue suizo o crema chantilly. Yo preparé este merengue suizo con 3 claras de huevo, 190 de azúcar y unas gotitas de limón. Esto se hace a baño María y luego se bate con una batidora normal hasta que quede en esta consistencia. Yo voy a decorar de la manera más tradicional, como pueden hacer en sus casas. Y para darle un toque de sabor le ponemos ralladura de limón. Acá ya tenemos lista nuestra torta tres leches, espero que les haya gustado. También presentamos en vasitos y también hacemos alfajores de chocolate y chocolate blanco. Esperamos su pedido en WM Postres. Muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.